relevante. El estadístico ANOVA sí determina la diferencia que hay entre tres o más grupos comparados, pero si se dan cuenta, y está subrayado ahí, pero no entre cuáles grupos se observó la diferencia. Determina que hay diferencia, pero ANOVA tiene un problema que no determina entre cuáles grupos hubo la diferencia. Es por ello justamente que em, posteriormente al uso de la ANOVA debe emplearse otro tipo de prueba estadística denominada, eh, son otro tipo de pruebas estadísticas con S, ¿verdad? Son denominadas post hoc o también denominado a posteriori, ¿verdad? Em, entonces, en esta oportunidad la prueba post hoc seleccionada para ser usada como complemento de ANOVA para poder determinar entre cuáles grupos se observó la diferencia significativa, estadísticamente hablando. La prueba post hoc seleccionada es la de diferencia significativamente honesta de Tukey. También hay otras pruebas post hoc como la de Sheffe o la de Bonferroni, etcétera. Otras más también hay. Pero, o sea, son pruebas también post hoc. Ahora seleccionamos esta porque es la más fácil de entender. Hay otras que son mucho más complejas. Seleccionamos la DSH de Tukey, diferencia significativamente honesta de Tukey, porque es la más fácil de comprender. Entonces pasemos al siguiente paso para ver qué es lo que vamos a hacer con Tukey. Vamos a ver entre cuáles grupos hubo la diferencia. No sabemos entre cuáles grupos hubo la diferencia. Sabemos que hay una diferencia porque ANOVA no nos aportó eso, pero no sabemos entre cuáles grupos es la diferencia. Para eso el siguiente paso. Vamos ya en esta última parte terminando el estadístico más largo de todo, que es ANOVA, ¿verdad? En este caso se apoya con Tukey. Paso uno. Tenemos lo que es construir la tabla de diferencia entre medias ordenadas. Y lo que hacemos acá es, tenemos la media original en el que habíamos hecho en el paso 2, el promedio para el grupo 1, que era 125,40, el promedio para el grupo 2, que era 114,40, y el promedio para el grupo 3, que era 97. Esto lo habíamos obtenido en el paso 2. Y entonces, si ustedes ven acá algo interesante, les quiero mostrar. ¿Qué quiero mostrarles? 125,40 menos 114,40, que es la media del grupo 2, la media del grupo 1, 125,40, menos la media del grupo 2, 114,40, nos da como resultado, ¿qué cosa? 11. Ahora la siguiente comparación. 125,40, ¿sí? Menos la media del grupo 3, el grupo operativo, 125,40 menos 97, nos da un valor de ¿cuánto? 28,40. Fíjense en la tabla de diferencia, de media ordenada se llama este paso 1. Y por último, fíjense que, ¿qué hacemos acá? La media del grupo 2, media del grupo 2. ¿Cuál es la media del grupo 2? 114,40. ¿Menos qué? Menos la media del grupo 3, que es 97. Nos da como resultado, ¿qué cosa? 17,40. Que esto viene a ser la resta de la media del grupo 2 menos la media del grupo 3. 114,40 menos 97, da 17,40. Bueno, acá tenemos nosotros ya la diferencia entre medias ordenadas. Lo mismo que yo hice acá en todo este cálculo que ustedes ven ahí en esta tabla.
ustedes pueden verlo así por parte acá. Media del grupo 1 menos media del grupo 2, media del grupo 1 versus media del grupo 3. El resultado está ahí, ¿se observan? ¿Sí? El resultado está ahí, ¿se observan? ¿Sí? Y acá tienen el otro grupo y tienen ahí el resultado acá. ¿Ok? Nivel de significación con el cual se trabajó es, nivel de significado con el cual se trabajó es 0.05. Para que lo manejen, ¿verdad? Y eso en el paso 1 tenemos ya. ¿Por qué esto es importante obtener acá? Y bueno, y esto es importante obtener acá porque el resultado que nos va a dar Tukey vamos a comparar con la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2. El resultado que nos va a arrojar Tukey vamos a comparar a ver si hay diferencia entre, vale la diferencia, vale la referencia, perdón. El resultado de Tukey vamos a comparar con este 28,40, que es la diferencia entre el grupo 1 y el 3. Y el resultado de Tukey nuevamente vamos a comparar entre la diferencia del grupo 2 con el 3. Por eso es importante encontrar la diferencia entre los grupos. A ver si el valor de Tukey supera a uno de ellos o ellos superan el valor de Tukey. De superar estos valores de Tukey es ahí donde se obtendría la diferencia, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a pasar al paso 2 para poder saber de dónde viene todo esto. En el paso 2 nos está pidiendo que encontremos el valor de Q alfa. No hay ninguna grosería, ¿verdad? Tranquilo nomás. Fíjense que dice Q alfa. ¿Sí? Nivel de confianza de Tukey para nivel de significación 0.05, porque también con 0.05 se trabajó con el ANOVA, o sea, no podemos variar. En la tabla de punto de porcentaje de rango student, o sea, vamos a utilizar la tabla denominada de rango student, que no es la tabla de distribución T student, no es lo mismo. Y bueno, y tenemos los grados de libertad dentro de los grupos que habíamos obtenido ya anteriormente como 12. Y otro valor de referencia es la K. O sea, estos dos se utilizan en el valor del grado de libertad dentro de los grupos. Y las medias comparadas, que vienen a ser 3, porque son 3 grupos, pues, son lo que se utilizan para poder obtener el Q. A ver un poco. El Q alfa. Esto nos va a arrojar un valor que ustedes observan acá, el valor de la tabla que se obtuvo de la tabla de rango student, de distribución de rango student, fue de 3,77. Para obtener este valor se utilizó grado de libertad dentro de los grupos que ya habíamos tenido antes, que es 12, y K viene a ser el número de grupos, ¿sí? Se está comparando, que es 3. Y vayamos a la tabla, pero primero veamos el paso 3. Para ver el paso 3 tenemos que bajar un poquitito, ¿sí? Y ahí tenemos que nosotros analizar lo siguiente: encontrar la diferencia significativamente honesta de Tukey en el paso 3. ¿Y qué nos dicen Q alfa? Un valor de la tabla un valor de la tabla a un nivel de confianza dado para el número máximo de medidas que se estén comparando. Eso es lo que tenemos que poner acá. O sea, este valor 0,05 no se va a quedar acá. Tenemos que reemplazar acá. Acá tenemos que reemplazar el valor de la tabla. Acá. La media cuadrática entre los grupos ya tenemos. Habíamos tenido anteriormente, que era 43,37. Acá te expliqué la media cuadrática dentro de los grupos que se obtuvo en el análisis de varianza. Ya está. Y lo último nos pide una n minúscula acá, si se dan cuenta. ¿Sí? Nos dice la n minúscula número de participantes en cada grupo. Supone el mismo número en cada grupo. ¿Sí? Por tanto, el número de participantes en cada grupo, se recuerdan, era 5. ¿Cierto? Entonces tenemos ahí nosotros el valor de la media cuadrática y nos faltaría solamente el valor de Q alfa.
de dónde se obtuvo, ¿verdad? Para eso tenemos que ir a la tabla de rango student y ahí vamos a saber por qué se reemplazó ese valor por 3,77 y de dónde se sacó ese valor para reemplazar este que está acá, ¿sí? Y bueno, y vamos a la tabla para poder ver. Esta es la tabla denominada de rango de student, ¿sí? Está representada por la Q. La Q lo representa. Entonces la Q obtenida tiene que ser mayor que la Q crítica de la tabla para poder determinar que hay diferencia entre un grupo u otro. Entonces, si se recuerdan, tenemos nosotros acá, todo lo que está acá arriba viene a ser el número de medias, el número de grupos que se está comparando, o el de medias. Y el número de medias que estamos comparando son 3. 3 promedios de 3 grupos, ¿cierto? Ahí está. ¿Ok? Y lo otro que tenemos que analizar es los grados de libertad que hay en analizando, ¿verdad? Y un segundito, vamos a hacer algo acá. Era los grados de libertad dentro de los grupos, ya me parecía. Grado de libertad dentro de los grupos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Los grados de libertad dentro de los grupos. Sí, entonces eh, busquemos y era, se recuerdan que era 12, pues era 15 menos 3 era 12. Y acá estamos en la gráfica hasta 10 nomás. Por tanto, tenemos que bajar. Vamos a bajar un chiquitito hasta 12. Y ahí está. Entonces, grado de libertad. Permiso. Ahí está. Grados de libertad. Ok. 12. Pero nivel de significación, ¿cuánto era? 0.05 con el cual trabajamos. Ahí está. Arriba. ¿Cierto? Ok. Siguiente. Número de media que comparamos, ¿cuánto era? 3. Eran 3 grupos, ¿cierto? Personal de blanco, administrativo, operativo. Era este. Y entonces, bajamos y el valor a superar. Desde ahí, grado de libertad. Es 3,77. Ese es el valor que se tiene que eh, superar para poder borrar porque se vea que es 0.05. La diferencia, el valor que debe superarse es 3,77. No es 3 por 77 acá. Tampoco es otro valor. 3 puntos. Es 3,77. Le hace así. Vayamos entonces a el ejercicio de ANOVA. Esto ya descarto. ¿Sí? Ya lo borramos. Vayamos a ANOVA. Y en ANOVA tenemos ese valor 3,77 que representa, que reemplaza, más que representa, reemplaza a Q alfa, que está ahí. ¿Sí? Entonces hacemos los cálculos y nos sale una diferencia significativamente honesta de Tukey de 11,08. Este 11,08 es el valor que se tiene que superar. ¿Ok? Este es el valor que tiene que superarse. Que hay un error. Llegamos al paso 2. Y en el paso 2 lo que vamos a realizar es encontrar el valor denominado Q alfa. No es ninguna grosería, ¿verdad? No es Q alfa es un valor que tenemos que obtener en la tabla de rango student. Y eso reemplaza en la fórmula de Tukey. A ver un poco. Este Q alfa, como le decía, no es ni una grosería. El Q alfa, ¿qué es lo que hace? Reemplaza esto.
Tac, el Q alfa. Q alfa, nivel de significación con el cual se trabajó, alfa, 0.05. Entonces acá le explica lo siguiente, dice, encontrar el valor de Q alfa, nivel de confianza para Tukey, 0.05. Estamos trabajando con Tukey. En la tabla de puntos de porcentaje del rango student. En la tabla de rango student, no la tabla de distribución T student. Son dos tablas diferentes. Por tanto, esto que ya sabíamos, los grados de libertad dentro de los grupos 12, y la K viene a ser el número de medias comparadas o número de grupos. La K viene a ser 3. Este valor de la tabla 3,77 es el que se obtuvo de la tabla rango student. ¿Cómo se obtiene esto? Porque todo esto se hace para poder obtener el valor de Tukey, que sería el valor que tiene que superar las diferencias entre las medias comparadas. Entonces, hacemos lo siguiente. Tenemos que bajar hasta el paso 3. Vamos a bajar hasta el paso 3 para poder entender. Y ahí vamos a seguir explicando, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Esta viene a ser la fórmula de Tukey. Y esto es lo que tenemos que obtener ahora. Y el resultado de Tukey salió 11,08. Este 11,08 es el valor que se va a utilizar como referencia. Este es el valor de Tukey, 11,08, que se va a utilizar como referencia para poder comparar. Este valor se va a comparar con la media de diferencia en los diferentes grupos. Grupo 1 versus grupo 2, grupo 1 versus grupo 3, grupo 2 versus grupo 3. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, comencemos a entender. En la fórmula nosotros ya tenemos la media cuadrática dentro de los grupos, ya habíamos obtenido anteriormente. 43,37, ya está. Y el número de personas participantes en cada grupo también ya tenemos que era 5. Lo que tenemos que determinar es el Q alfa. Dice un valor de la tabla a un nivel de confianza dado por el número máximo de medias que se estén comparando. Entonces, para eso tenemos que ir a la tabla y tenemos que utilizar la tabla con rango de distribución, con rango de estudio, ¿verdad? Entonces nos vamos a esa tabla para poder entender. Va a aparecer ahí para que ustedes puedan ver. Vamos a aumentar un poco. Eh, y bueno, ahí van a tratar de entender, ¿verdad? Vamos a subir un poco esto. Y esta es la tabla con los valores críticos de distribución con rango de student. Está representada con la Q, por eso Q alfa, ¿sí? La Q representa la distribución con rango de student. Y es muy sencillo. Lo que hacemos acá es, nosotros teníamos en el numerador el número de medias que estamos comparando. El número de medias que estamos comparando son 3 grupos que estamos comparando, ¿cierto? Y para seguir comprendiendo, teníamos también grado de libertad 12, si se recuerdan, grado de libertad 12. ¿Dónde nosotros teníamos eso? Acá, en el procedimiento anterior, me voy de vuelta, grado de libertad dentro de los grupos. Grado de libertad dentro de los grupos. ¿Se recuerdan? Bueno, entonces vamos de vuelta a la tabla y en la tabla nos bajamos un poquitito para poder entender lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos acá lo siguiente. 3 es la media de grupo que se está comparando. Son 3 los grupos comparando. Que se están comparando, perdón. Y comparación, los grados de libertad dentro de los grupos era
o entre los grupos, a ver un poco, perdón, discúlpenme, dentro de los grupos. 15 menos 3 era 12, ¿cierto? 15 menos 3 era 12. Entonces, ¿qué usamos acá? Usamos Q alfa nivel de significación con el cual se está trabajando, que es 0.05. O sea, la línea que está acá, la primera línea, ahí arriba. Esta primera línea es la que vamos a usar. Esta primera línea, ¿sí? La segunda línea es para nivel de significación 0.01. Y tomando en cuenta eso, si bajan desde 3 y analizan de grado de libertad 12, el valor a superar, ¿cuánto es? Perdón, el valor a reemplazar, no a superar. Para acá el Q alfa está reemplazando, está siendo reemplazado por 3,77. ¿Sí? Acá no es un valor a superar, sino que es un valor a reemplazar a Q alfa, a 0.05, que es 3,77. Por tanto, este 3,77 es el valor que va ahí en vez de Q alfa, en la fórmula de Tukey. Y vamos ahí, para poder entender. Entonces, si nos vamos ahí, nuevamente, lo que hacemos es lo siguiente. Ese valor de Q alfa, que acá tendría que estar, o sea, acá está Q alfa, está reemplazado por 3,77. Y el valor de la diferencia significativamente honesta de Tukey nos sale 11,08. Este 11,08 nosotros lo tenemos como marco de referencia, que es el valor que tiene que ser superado por las medias comparadas entre los grupos. Por tanto, bajamos nuevamente al último paso y tenemos ahí el último paso, el paso 4. El último, sí, el último paso. Y es el siguiente, es comparar la diferencia significativamente honesta de Tukey con la tabla de diferencias entre medias. La tabla de diferencia entre medias era la tabla que ya habíamos obtenido anteriormente, que era la que estaba acá en un comienzo. ¿Se recuerdan? Acá está. Tabla de diferencia entre medias, que se obtenían estos valores de diferencia entre los grupos comparados. ¿Sí? El 1 y el 2, el 1 y el 3, el 2 y el 3. Ya habíamos hecho en el paso 1, cuando comenzamos a trabajar con Tukey. Bueno, y bajamos de vuelta para entender lo que estamos haciendo. Muy sencillito. Y es lo siguiente. Eh, Acá estamos finalizando ya prácticamente. Entre el grupo 1 y el 2, el valor de diferencia era 11. 11 no es mayor que 11,08. Fíjense la importancia de trabajar bien, porque acá hay decimales de diferencia. Entre el grupo 1 y el 2, que es el grupo de personal de blanco, versus el personal administrativo, ¿sí? La diferencia era 11. Eso está en la tabla de diferencia más arriba si quieren fijarse. 11 es inferior, es menor a 11,08. Por tanto, la conclusión, ¿cuál es? La conclusión es que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el personal de blanco y el personal administrativo en el nivel de Burnout. Bueno, borro eso. Vamos a lo siguiente. La diferencia entre el personal de blanco y el personal operativo era 28,40. 28,40 sí es superior a 11,08. ¿Qué era 11,08? El valor de Tukey que tenía que ser superado de diferencia entre los grupos. Acá está, 11,08. Ese era el resultado de Tukey. Para eso sirve Tukey, para determinar entre cuáles grupos hubo la diferencia. Por tanto, al ser mayor la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 3 en personal de blanco versus personal operativo, sí existen diferencias estadísticamente significativas entre estos dos grupos comparados. Y por último,
El valor 17,40, ¿sí? Es la diferencia entre el personal administrativo y el personal operativo. Grupo 2 versus grupo 3. 17,40 sí es mayor a 11,08. Por tanto, sí existen diferencias estadísticamente significativas entre el personal administrativo y el personal operativo en lo que tiene que ver con el síndrome de Burnout. Entonces, si vamos a la parte final para responder a la hipótesis, ¿cómo terminamos respondiendo? Analizando bien esto que puse anteriormente. Ojo que analicen bien esto, todo esto que está acá, en el paso 4, ¿sí? Que acá no hubo diferencia en la primera comparación entre el grupo 1 y el 2 versus el valor de la tabla. Y así en la segunda comparación y la tercera comparación se analiza. Por eso es que nos vamos acá a la conclusión. Permiso. Conclusión. ¿Qué nos dice la conclusión? Hipótesis de investigación. Se acepta la hipótesis de investigación, ya que las diferencias estadísticamente significativas se observan entre el personal de blanco y el personal operativo. Sí hubo. También entre el personal administrativo y el personal operativo. ¿Sí? Se rechaza la hipótesis nula, ya que sí se obtuvieron dos diferencias estadísticamente significativas entre los grupos comparados. No se observó, se aclara, no se observó diferencias estadísticamente significativas entre el personal de blanco y el personal administrativo. Eso es lo que uno espera que que el estudiante pueda explicar con esta solvencia. ¿Mm? Entonces ahí nosotros respondemos a la hipótesis de investigación, respondemos a la hipótesis nula y terminamos lo que tiene que ver con el análisis de varianza apoyado con la diferencia significativamente honesta de Tukey. Hasta ahí la clase de ANOVA, ANAVA y también eh, apoyado en la diferencia significativamente honesta de Tukey. Espero le haya sido de utilidad porque esto vamos a utilizarlo después con el software. Esto mismo utilizado con el software. Así que a tomar apunte del video, de los audios, del material en PDF, a practicar lo que son la tarea e interpretar de buena manera. Éxitos, gente. No espero menos de ustedes.